Y continuamos en nuestro comunicarte del lunes 1 de diciembre y tenemos el placer de tener acá en nuestro estudio Florencia Eluchans para hablar de su tercera novela, Muere lentamente quien no sueña. Precioso título para una historia de amor, desamor, riesgo, descubrimiento, en un contexto además de mucho movimiento, porque los personajes están ni más ni menos en mayo del 68, además después de haber vivido la toma de la Universidad Católica. Así que mucho movimiento. Florencia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Antonella? Gracias por recibirme esta mañana de día lunes. Yo feliz de que conversemos sobre este trabajo y sobre tu inspiración también, porque estuve leyendo que tú te fuiste a París, además que tenías un lazo familiar con París, porque tu mamá se fue exiliada a Francia, y claro, no puedes decir París es una ciudad de las que se ha escrito tanto, que se ha filmado tanto. Y eso es difícil. Exactamente, quería preguntarte respecto a ese desafío, además de cómo contar París en ese momento también, pero con una mirada de chilenos. Claro. Bueno, gracias, Antonella, por invitarme. Qué rico partir la semana así. Claro, mira, partí pensando en ambientar la novela en algún lugar en el fondo en donde estuviera ocurriendo algo en el mundo exterior que hiciera espejo con la revuelta que está viviendo ella en su mundo interno, ¿no? El personaje. Y ahí caía al mayo francés, como le llaman, que te reconozco que yo no sabía mucho, y yo creo que ha sido bueno porque la generación mía, quizás la nuestra, digamos, conoce poco del tema. Entonces me aventuré y me puse a investigar, me puse a ver películas, me puse a leer, y me di cuenta que efectivamente había sido un movimiento súper relevante, y que además en el año 68 estaban ocurriendo cosas en el mundo, que lo hicieron, de hecho, los historiadores dicen, el año más convulso de la historia del siglo XX, digamos, porque está el momento más álgido de Vietnam, todos esos temas los menciono en la novela. La primavera de Praga, matan a Martin Luther King en abril de ese año, a Bob Kennedy, y está ocurriendo el mayo francés. Entonces la novela arranca en estos protagonistas, digamos, que se van a París a estudiar a la Sorbona un posgrado, que no es posgrado, pero es similar al posgrado de hoy, de literatura, y se meten en la revuelta, digamos, engancha con esto, eso. Y ellos ya venían de haber participado en la toma de la Católica el año anterior, y eso lo cuento más bien, Antonella, como para crear y darle carne a unos personajes que tenían intereses, digamos, sociales, era un tema que los movilizaba. Y que también hay un enganche ahí de la protagonista, desde donde acompañamos la novela, ¿no? De que ella se enamora de Martín porque es un soñador también. Exacto. Y esa cosa que es como clásica del amor, ¿no? Como estas cosas que a ella le va a encantar tanto al principio, después va a ser un problema. Siempre pasa eso, las cosas que uno ama al comienzo pues las odia. Sí, y además que en esta novela precisamente ocurren cosas que hacen que ella en el fondo después sea como el conflicto de ellos dos. Sí. Ahora, me parece también interesante a propósito de los 60, ¿no? Y de ese 68 que fue tan importante, donde pasaron tantas cosas, también venía el movimiento feminista ocurriendo. Y eso es importante para la novela, porque al tener una protagonista mujer que se va a atrever a hacer otras versiones de sí misma, que no sabía que era, también hay una reivindicación de la libertad y del riesgo. Hablemos de contar eso. Mira, yo creo que en la profundidad, como que el mayo del 68 fue fundamental para, como tú bien dices, reivindicar el rol de la mujer, pero en una cosa muy completa, como yo te diría, desde el ámbito más intelectual, cultural, desde el ámbito sexual, digamos, y todo lo que es esta libertad. Hubieron figuras muy relevantes como Simone de Beauvoir, que yo la menciono bastante en la novela, porque efectivamente Simone de Beauvoir fue una activista del mayo francés, repartía panfletos con Sartre en la calle, tenían una revista, participaron muchos los intelectuales en general, pero se reivindica hasta este rol de la mujer que hasta ese momento en el fondo estaba más callado, y las mujeres entonces participan, digamos, de esta revuelta. Hay un tema también sexual. La píldora anticonceptiva está recién circulando. Eso yo no lo menciono en el libro, pero es interesante mencionarlo acá porque está recién circulando. Creo que en la farmacia aparece años después, pero eso permite, digamos, que haya una libertad sexual, ¿ya? Igual las minorías sexuales no son un tema demasiado tocado o gritado, digamos, en las manifestaciones. El aborto es ilegal, tema que también menciono, pero la mujer, yo te diría, como
como rol, digamos, está como tomando en la sociedad una postura un poco más protagonista. Sí, sí, y además que Isabel va, que es la protagonista, va ahí como en la ola de eso, pero haciéndose muchos cuestionamientos. A mí me parece interesante la construcción de ese personaje porque no es alguien que uno ve desde el minuto uno súper aguerrido, yo voy a ir, voy a dar la pelea, voy a luchar por el amor y me voy a atrever, sino que es alguien que está constantemente preguntándose. Es como, ¿debería? ¿No debería? ¿Quiero pero no quiero? ¿Hacia dónde voy? Y preguntas también sobre su propia identidad más allá de la que su marido le puede dar o más allá de lo que ser chilena en Francia en el 68, etcétera. Entonces preguntarse también por esa construcción de un personaje en conflicto con su propia identidad, que me parece que es muy bonito de observar. Bueno, ahí está finalmente como el conflicto, yo te diría, o el dilema fundamental de la novela, que la pregunta es de ella es como, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo entregarme a la posibilidad de un nuevo amor en un lugar que pensé que no existía? Y recordemos que es el año 68, y yo lo hago a propósito porque si bien hoy día todavía sigue siendo un tema difícil, en esa época era aún más difícil. Y cuento un poco el origen de a dónde viene Isabel, de este Chile conservador, que ella de cierta manera, con todo lo que le pasa, quiere dejar atrás, y tiene que hacer un duelo, hablando de los duelos a propósito que hablábamos antes. Este libro también habla de los muchos duelos que ella tiene que hacer por esta nueva posibilidad, en el fondo, de amar, que es el duelo con Chile, es el duelo con la familia, pero sobre todo el duelo con ella misma. Yo hasta los 24 años era una persona que creía tener demarcado, digamos, un destino más o menos similar a mis pares, y de pronto la vida me lleva hacia otro camino, con otro destino, y eso tiene un montón de consecuencias. ¿Puedo o no puedo hacerlo? ¿Y cómo lo hago en el fondo? Claro. ¿Y qué significa para mi habitar, no? Sí. ¿Qué significa mi relación con mí? ¿Qué significa mi carrera también? ¿Qué significa mi representación? Y ahí quería ir también. Porque, no vamos a ser tan misteriosa, pues sucede al principio de la novela, este nuevo amor es con una mujer, con una española, ¿no? O Lucía, española. Claro, que además es un encanto, Es un Lucía. encanto. Es como, bueno, es que tiene esta cosa así como mediterránea, muy sexy, de vamos, guapa y no sé qué, ¿no? Y claro, estamos en el 68, ella viene recién casada y está bastante enamorada de su marido, pero empiezan a aparecer estos conflictos, y pensaba en las pocas veces que, tengo amigas con las que siempre hablamos de eso, con las pocas veces que leemos literatura lésbica o que no está enfocada como en la erótica o el juego. Bueno, generalmente pensamos en Anaïs Nin, ya, bacán, qué lindo que exista Anaïs Nin, nos encanta, ¿no? Pero más bien sobre el desarrollo de la pregunta, de la búsqueda del amor, ¿no? Y de cuáles son las consecuencias de eso en la identidad y en la mirada de los otros. Bueno, quería preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre por qué para ti era importante construir ese camino y la representación del amor entre mujeres en la literatura. Claro, qué linda la pregunta. Es que precisamente yo quería construir ese camino, ¿no? Lo que hablábamos antes, en el fondo, de una mujer que viene de un Chile con una estructura y todo, está emparejada está casada, digamos, con Martín, y le pasa esto, y el libro en el fondo lo que habla es precisamente del recorrido que ella tiene que vivir con todo el amor y con todo el dolor que eso significa para poder tomar esa opción de vida, y lo hice en el fondo porque me parece que, bueno, a mí yo creo que la literatura en general, el propósito que tiene de cierta manera, ¿no? Es como que el lector empatice con otras vidas, ¿cierto? Que conecte con otras vidas, tú también lo decías ahí en el programa, y yo creo que ese es el mensaje más bonito porque con una vida no alcanza. No. Entonces cuando uno lee esta historia dice, mira, uno tiende de pronto a jugar o a opinar con tanta liviandad sobre las vidas ajenas, pero leerlo con todo lo que esto significa, porque yo creo que esta es una historia muy bonita, muy profunda, muy triste también en muchos aspectos. Lo que yo quería en el fondo es retratar este camino para que el lector lo lea y que empatice y pueda en el fondo, aunque el conflicto no le identifique, sí sensibilizarse, ¿no? Frente a estos temas que siguen siendo difíciles, ¿no? Ahora, también tiene que ver con los contextos, ¿no, Florencia? Porque tú vienes de un contexto, uno podría decir, más conservador en general, el mundo, ¿cierto? Que estoy pensando en que este libro fuese presentado en el Centro Cultural de Vitacura, que tú haces talleres ahí, y el prejuicio que tenemos al resto es como, bueno, ese mundo es súper conservador, ¿no? Y es distinto compartir un libro sobre amor entre mujeres para un público que está en independencia, probablemente un bellavista, ¿cierto? Pero quería preguntarte respecto a ese desafío de hablar con un mundo que en su mayoría... hablarle a ese público que va el domingo a la iglesia, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes con eso? Mira, no sé es prejuicio lo mío, sí, no sé si va a la iglesia. ¿Quién va a la iglesia?
Pero sí, lo que pasa es que ese ha sido el público que igual hasta el momento ha leído mi novela. Ahora, lo que yo quisiera, como tú bien dices, que me lean desde ahí hasta Independencia, que ojalá que el margen de lectores se vaya ampliando, porque también creo que esta novela también le habla a un público más joven. Yo creo que ahí hay un universo de lectores, sobre todo a mujeres, yo te diría de universitarias para arriba, o sea, desde 18 años para arriba, y quizás precisamente este libro debiera hablarle más a ese público. Ahora, el libro está andando bastante bien y ha tenido una súper buena llegada. Yo creo que la gente que se siente incómoda con el libro no lo va a leer nomás, y quizás yo tampoco le escribí el libro a esa gente. Yo quiero tender a pensar que lo escribí para personas lo suficientemente conectadas como para poder entender la historia. Sí, pues estaba pensando también como en la línea del Marcelo Simonetti o de la Carla Welfenbein, que también ha instalado así como algunas historias de mujeres entre sus muchas y muy notables novelas, que somos muy fan de la Carla, que estuve de cumpleaños ayer. Tuve cumpleaños ayer, feliz cumpleaños, sí. Carla. Entonces creo que hay algo que también es que es bonito, como decir, hay una cosa transversal respecto a love is love, ¿cachai? El amor es el amor independiente de tu clase, independiente de cómo lo habites, independiente de tus experiencias, pero en el caso de Isabel, ese sí es un tema con su familia conservadora, decir, mira, ojo, esta soy yo. ¿Cachai? Y esto es lo que descubrí en París de mí misma, no es que París me transformó, esto estaba aquí, ¿no? Entonces, preguntarte respecto a eso, cómo ese elemento también era importante en la novela. Era importante, pero igual, como que yo cuando de repente me abstraigo, digo, no, pues si estamos en el año 68, igual era otro mundo. Han pasado casi 60 años, evidentemente que el mundo ha cambiado demasiado, cosa que me parece muy positiva, y precisamente lo hice hace 60 años para que el conflicto se agudizara. También ahí hay una estrategia narrativa, digamos, ¿no? Quizás este conflicto hoy día ni siquiera no tendría la potencia que tenía en aquella época. Sí. ¿Cachai? Sí. Ahora, es interesante traerlo al presente, ¿no? Sí. Y decir, esto también pasó ahí, y también pasó antes, y también pasó antes, y también pasó antes, y ahí vuelvo a la idea de la representación. Yo me acuerdo cuando dirigí al FEMCINE, creamos esta muestra que se llamaba Ellas con Ellas. Y una de mis amigas, que también organiza el festival con nosotras, me dice, yo nunca había visto en pantalla historias de amor como la mía. Y yo siento que también hay algo de eso. Pensaba en la Florencia de 24 años cuando dice, ya, esta soy y para allá voy. ¿Qué lugar tuvo la representación, las películas, el cine, la literatura para decir, mira, si no es tan raro? ¿No? Claro. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Y qué lugar tuvo la literatura ahí especialmente? Mira, para construir esta novela leí, por supuesto, mucha literatura de cosas más teóricas, ¿no? De la revuelta y todo. Vi toda la corriente en la Nouvelle Vague, que era muy, Cleo de 5 a 7, Lañez Barda, Godard. Pero igual creo que siguen siendo temas complejos que aún hoy día estamos hablando de que quizás hay un público que no le va a acomodar. Siempre va a existir ese público, ¿no? Pero yo creo que siguen siendo temas muy interesantes que no están lo suficientemente retratados ni en la literatura ni en el cine. Y menos por mujeres. Y menos por mujeres, es verdad. Como que también me han preguntado, yo igual creo que la homosexualidad femenina es más callada, tiene una cosa silenciosa, ¿no? Es que además el privilegio del hombre es contar, ¿no? Entonces incluso el hombre homosexual ha tenido más posibilidades de contar que la mujer homosexual. Y yo creo que también ahí hay una cosa que es interesante respecto a tu libro. Para cerrar, quería preguntarte por algo que dijiste antes que me parece clave, especialmente en este momento. Nosotros hemos conversado mucho aquí con distintas personas sobre este momento tan inquietante. Sí, por el político. Sí. No, pero pensando no solamente en Chile, sino como donde se construye al otro que es distinto, que ama distinto, que tiene un color de piel o un acento o un origen de clase distinto, como alguien que es peligroso, ¿no? Y esa posibilidad que nos da la literatura de empatizar y de ponerte en la experiencia de un otro distinto a ti. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo sientes que tu libro viene a hablarnos, particularmente en este momento, de sospecha de lo diferente? Qué bonito. Sí, porque al final lo que uno quiere precisamente de la literatura o del lector es que no entre con juicio, ¿cierto? Tendemos a juzgar demasiado y hay una sensación en el mundo de mucha rabia, de mucho juicio, de mucho extremo, y yo creo que estos libros que, a pesar de que las novelas parecieran a ratos ser unos artículos medio insignificantes, creo que son muy necesarios, ¿no? Para abrir las mentes. Sí. A mí me pasa eso como para abrir las mentes, para opinar, si es que tienes lo suficientemente recursos para opinar. Las redes sociales hoy día
que yo las ocupo mucho, me estoy yendo a otro tema, pero es que tiene todo que ver, que yo las ocupo mucho para hablar de los libritos, se han transformado en un escenario de juicio en que la gente opina, enjuicia, condena o absuelve con una liviandad si no tiene idea de lo que está hablando. Entonces yo creo que los libros, el cine, el teatro, tienen una fuerza muy importante para poder una suerte como de mediar, digamos, lo que está pasando con sentimiento, con alma, con corazón, y como hablábamos antes, con conexión. Yo creo que si conectamos profundamente con historias como esta, nuestra opinión y nuestra visión del mundo va a cambiar. Sí, yo pensaba eso cuando hacía clase en la UDD. Me acuerdo que veíamos Almodóvar. Yo le mostraba a Almodóvar a mis alumnos. Siempre era muy inquietante. Y porque para muchos era la primera vez que veíamos todo sobre mi madre, ¿no? La primera vez que veían una persona trans. Y claro, el agrado es una súper buena introducción porque es alguien tan chistosa y tan amable que a uno le cae tan bien, tan fácil, ¿no? Y hablamos sobre eso, sobre el poder de la representación, y que claro, cuando tú no te mueves en ciertos círculos, tú crees que esa persona no tiene nada que ver contigo. Por supuesto. Pero luego te encuentras con que esa persona siente como tú, ama como tú, tiene miedos como tú, preocupaciones, ¿no? Y ahí yo encuentro, por lo menos acá creemos que la cultura en general tiene un gran rol como puente, si nos dejamos abrir a todo aquello. Sí, es bonito, como que si no, no es peor ni mejor, hay una cosa media como moralista, lo correcto, lo incorrecto, el bien, el mal. Y quizás con esta novela, porque una señora de mayor edad que lo leyó me dijo, no, pero ¿cómo se atrevió esta niña? Pero qué cosa más atroz lo que hizo. Y yo dije, qué bueno que haya, porque precisamente eso es lo que yo no quiero que piensen, ¿me entendís? Pero pasa igual. No, pero además que lo piense que sí, efectivamente se atrevió. Claro, se atrevió, pero ella como yo no lo hubiera hecho jamás, pero obviamente que esta señora no lo hubiera hecho jamás. Pero en el fondo ya el hecho de que se lo cuestione y que lea la historia, para mí ya es ganar, digamos. Sí, por supuesto. Además, siempre las novelas van a ser buenas puertas, ¿no? Para vivir otras vidas. Bueno, Florencia Luchans, ya saben que está, además con este nombre precioso, muere lentamente quien no sueña, absolutamente, quien no se atreve a hacer también, digamos, ¿no? Gracias por venir, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti, Antonella, gran conversación. El libro está en librerías, está editado por Planeta, así que vayan a buscarlo. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más Comunicarte.